Hola, mi nombre es Richard Hamilton. Nací en 1922 en Londres, Inglaterra, y crecí en una familia trabajadora y humilde. Además de eso, también me crié en un contexto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Viví cómo mi ciudad era destruida, pero también vi cómo iba creciendo y se modernizaba. Estudié en el mismo periodo de la Segunda Guerra Mundial en la Real Academia de Arte de Londres eh, como formación de pintor. Posteriormente me salgo y entro a la Escuela de Bellas Artes de Yale, donde adquiero otro tipo de lenguaje y otras herramientas que van a hacer que mi trabajo sea más diverso. Bueno, para partir un poco con mi trabajo, mis principales referentes son Cézanne en cuanto a color y composición, y acá tenemos un trabajo mío. También tenemos el futurismo. Acá yo trabajé de publicista en mi juventud y me gustaba mucho dibujar. Entonces también hay algo de moverme con el espacio y con el dibujo. Otro de mis referentes también son David Hockney y Dominique Ingres. Y acá, bueno, un trabajo mío en el centro. Acá lo que a mí me interesaba era que a través de la historia del arte siempre se ha visto, y yo lo he sentido así, el desnudo como un misterio y una sensualidad. Entonces acá yo lo que quería abordar era eso, pero también entendiendo que en los años 60 hay un contexto fuerte del machismo y una imagen de la mujer muy sexualizada. Entonces a mí, bueno, no me gustaban estas revistas tan burdas, y lo que yo hago acá es abordar eso mismo que me interesaba sobre todo en Ingres, y también aprovechar de trabajar con otros tipos de materiales aparte del óleo. Entonces este va a ser uno de mis primeros collages de esa índole. También como la filosofía de Marcel Duchamp, o sea, sacar de contexto las cosas, como también enfocarme en la publicidad y sacar las cosas de su contexto pensando en algo popular. Bueno, Hombre y máquina y movimiento fue mi primera exposición. Aquí se ve mi fascinación por la tecnología. A mí me gustaba mucho, y cómo el ser humano iba evolucionando pensando siempre en una extensión de su cuerpo, como en este caso de acá. También algo que lo haga más rápido, y bueno, acá yo en estas imágenes me inspiré en el Dada y en el surrealismo. Esta obra la quiero tocar más adelante porque es muy polémica. Esto es mañana. Lo que aquí pasaba, como aquí, era cómo todo lo norteamericano estaba llegando en masa a nuestro país inglés, en Europa. También como creamos nosotros un grupo llamado la Asociación Independiente, donde entre ellos estaba Eduardo Palozzi, el cual él fue el primero en dar como... fue el precursor de la palabra pop, art pop o arte popular, como los primeros indicios de lo que vendría siendo después el arte popular o el pop art, que fuimos nosotros unos precursores de este movimiento. Acá podemos ver que todavía estoy siendo abstracto, todavía me interesa lo no figurativo. Acá me empiezo a acercar y a apropiar de la cultura popular para hacerlo más familiar y cercano. Acá es un poco más familiar y cercano, de incorporar imágenes de diferentes lugares también. Y además estos collages los utilizo basado en una película que está aquí en este fotograma, Shock Prof, que lo más importante, aparte de los collages, de las composiciones, que viene de afuera. O sea, esta película es norteamericana y está muy latente en Europa. Entonces eso es importante. Bueno, y además tocar y abordar algo que me interesa de la obra de Velázquez sobre el cuadro de las meninas, que hay historia, pequeños fragmentos de historia. Lo que yo hago acá también es eso, pequeños fragmentos de modernidad, como acá. También en esta obra, que mi Marilyn, cuando ella muere, deja imágenes de ella misma, que también ella misma iba seleccionando qué foto podía ser vendida y cuál no, o cuál imagen podía salir a la luz consumida, que es acá. Entonces lo que yo hago es apropiarme de sus imágenes también y hacer este gesto con la pintura de este sí y este no, pero en un contexto artístico, no de consumo, pero siempre haciendo la reflexión en cuanto al consumir estas imágenes. En este trabajo también, en esta serie que realicé sobre la detención de los Rolling Stones, Mick Jagger y Robert Fraser,
hay distintos años. Entonces a mí me gusta abordar en distintos años, retomar los trabajos, utilizando siempre la base inicial que vendría siendo la detención de ellos. Entonces es interesante ir viendo cómo el material también se ajusta al año, a lo moderno. Y además muy popular y muy icónica esta imagen, como en este caso de acá. También acá, como les decía antes, yo soy muy diverso en cuanto a trabajo. Entonces, en cuanto a trabajo de técnica, no me quedo solo con la pintura, también fotografío, trabajo con la gráfica, sobre todo aquí en estos elementos bien norteamericanos, este yankee, este cohete, la aspiradora, fútbol americano, todo esto estaba llegando a Europa muy rápidamente y había que registrarlo. Como en este caso, este sujeto que está acá era ministro del Partido Laborista, el cual estaba a favor de las bombas nucleares. Entonces lo que yo hago un poco también es, como les decía, con la asociación independiente que creamos, era estar en contra de la pintura academista, entonces de la pintura neorromántica y que no abordaba estos temas tan profundos como lo que podría ser esta imagen de protesta. Entonces lo que aquí hago también es como verlo como un monstruo y un poco lo que hace Bacon con estas deformaciones. Entonces yo, como decía antes, retomaba estas imágenes. Si no hubiera visto, acá estas fotografías están hechas con la Polaroid, si no hubiera existido esas fotos instantáneas yo no hubiera realizado eso. Entonces eso también me permite a mí situarme en el contexto de la modernidad, o sea, del aparato que se haya inventado. Y trabajo también con la pintura, en autorretrato. De hacer esas relaciones de foto y pintura. ¿Qué es realmente aquí? ¿La pintura o la foto? En este caso también pasa lo mismo. Acá uso la imagen como una imagen de protesta. Acá hay un detenido de la IRA, del Ejército Republicano Irlandés. Acá en el fondo, esto que está acá café, son heces de ellos, como una señal de protesta. O sea, también mostrar la realidad cruda que puede ser, o sea, lo verdadero. Y cómo la publicidad también, o la propaganda los veía. En este caso podemos ver un sujeto irlandés desfilando y atrás podemos ver un inquietante estallido lumínico, que eso sugiere un poco al contexto violento de la época y este militar que está vigilando atento a lo que podría ocurrir, que también esto está hecho como imágenes de protesta. Bueno, quise dejar este trabajo al final, puesto que es el que sintetiza y engloba todo mi trabajo, a pesar de que es uno de los primeros collages que yo realicé. Y además es interesante que no estaba catalogado como un collage, o sea, como una obra autónoma, sino más bien era un afiche, como un catálogo a lo que estaba dentro de la galería, que también eran obras y trabajos del consumo, que le hacían una crítica al consumo, reflejar en realidad lo que era el consumo. Y lo que hace este collage o afiche, lo que hace es simplificar lo que está dentro. Y además que fue bastante polémico por el tipo de imagen que había. O sea, súper fuerte para la época. Pero primero quiero comenzar con este físico-culturista, con esta imagen que está acá, de la cultura norteamericana que llega a Inglaterra y todos los elementos que podemos ver acá. Primero también decir que después de la Segunda Guerra Mundial, como contexto, surge en Inglaterra la nueva abundancia que se gestó en los años 50. Eso quería decir que, bueno, después de la guerra Inglaterra se tenía que reconstruir y comienza a producir y a adquirir más cosas de afuera, o sea, llegan más productos como por ejemplo la comida enlatada, o no sé, televisores, la aspiradora, este teléfono, o sea, todos estos elementos de consumo que vienen de afuera, ¿ya? Y por eso se le llamó la nueva abundancia. La gente comienza a consumir más, empieza a endeudar más. Y es acá un detalle donde por eso empieza a aparecer la inflación en Inglaterra y en Europa en general, la inflación. Cosas ficticias, cosas enlatadas, o sea, el ser humano ya no es como antes, como en Europa la gente era más austera, ahora no, necesita tener cosas, necesita consumir, y eso también se debía al tipo de publicidad que existía en esa época. También me quiero centrar en estos dos elementos, acá el de blanco y negro en la ventana, que acá arriba a la izquierda, y el de la derecha de este retrato. Primero, el de la ventana fue el primer cine sonoro, o sea, aquí el cantor de jazz se llamaba,
se llamó. Acá en esta ventana está el hacia afuera o hacia adentro, o sea, tenemos música, tenemos sonido adentro de nuestras casas, pero también lo coloqué acá como un símbolo de progreso tecnológico, como todo lo que está acá. O sea, también lo que proponía en este retrato John Rustic es una referencia a la relación entre las bellas artes y la cultura del consumo. O sea, Rustic mantenía que el arte tenía que decir la verdad y transmitir a través de la perspectiva del artista una reflexión, o sea, cuestionar un poco lo que estaba pasando acá. Y eso es lo que hago yo un poco con tomar estos iconos populares o imágenes de la cultura popular y los extraigo y los coloco en estos collages. Por lo mismo, para generar, para hacer algo más familiar a la gente, para que entienda lo que está ocurriendo. Sacarlos de contexto y colocarlos en estas obras de arte. También un poco para ser, y como les decía antes, o sea, ser un poco más figurativo en ese sentido para que se entienda el mensaje. Y también como con la reflexión que les había comentado anteriormente sobre Velázquez y el cuadro de las Meninas, acá hay símbolos históricos, como por ejemplo acá está el cantor de jazz o esta señorita que trata de subir pero no va a poder seguir subiendo más porque está muy desgastada, tiene muchas cosas que pagar, está saturada de información. Al igual que, no sé, el retrato acá, o estos iconos, estos símbolos. O sea, toda esa historia, como en el cuadro de Velázquez, la historia española, están acá instaurados en este collage. Y bueno, y también un poco quiero dejar una definición de qué es para mí el arte. O sea, el arte para mí tiene que ser popular, para todo tipo de público, y que en mis obras trato de reflejar eso. Tiene que ser transitorio, con una solución a corto plazo, prescindible o fácil de olvidar, como toda la publicidad que va cambiando. Tiene que ser barato, como todos los productos que se hacen, que duran muy poco. Debe ser producido en masas, joven, divertido, sexy y tramposo. Y bueno, con esta definición, ahora yo a ustedes me gustaría dejarles una pregunta. ¿Qué es lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes, tan atractivas?